Gracias a la serie de The Acolyte, uno de los personajes más relevantes de la saga de Star Wars ha sido introducido por fin en el nuevo canon con su primera aparición live action. Si bien todo lo que vamos a hablar en este vídeo pertenece al universo Legends, explorando novelas, distintos libros de lore y guías visuales, esta es una historia que nos puede hacer ver la importancia de este personaje y su influencia, contribución y repercusión en los acontecimientos vistos en las precuelas de Star Wars, y que son de suma importancia para toda la saga. Acompáñame a descubrir y desentrañar la tragedia de Darth Plagueis el Sabio. Ego Damask, también conocido como Darth Plagueis, fue un Lord Sith de la raza Moon, perteneciente a una de las familias más poderosas e influyentes del clan bancario intergaláctico. Con el sobrenombre de El Sabio, poseía una mente privilegiada, fuente de su gran poder y conocimiento, algo que atesoraba y cultivaba de manera constante con numerosos estudios, experimentos, indagaciones y ensayos. Devoto del lado oscuro y amante de lo arcano y del estudio racional de la fuerza, Darth Plagueis se obsesionó con la búsqueda de la vida eterna, la creación de vida y la manipulación de los midichlorianos. Su gran plan siempre fue sobrevivir a la muerte, con la idea de romper el estándar de la Orden Sith y la regla de dos, el método usual de sucesión para que la Orden sobreviviese hasta la creación del elegido según la profecía, por el cual el aprendiz asesinaba a su maestro una vez alcanzado el poder y conocimiento necesario. Al librarse de la restricción de la muerte y convirtiéndose en un ser inmortal, no necesitaría sucesión alguna. Todo este plan se lo inculcaría el que fue su maestro, Darth Tenebrous, que tenía su propio plan para lograr dicha inmortalidad. Tenebrous llevaba tiempo buscando un aprendiz digno de ser entrenado con el único fin de que, llegado el momento, pudiese sobrevivir a la muerte poseyendo su cuerpo de manera que su conciencia perdurase hasta la llegada del elegido de la profecía de los Jedi, para eventualmente poseerlo y convertirse en el ser más poderoso de la galaxia. Esto lo haría mediante la experimentación y creación de los maxiclorianos, una mutación de los midichlorianos mediante un retrovirus que Tenebrous se inyectaba y que le permitían pasar de huésped a huésped, traspasando su conciencia y sobrevivir de esta manera. Durante esta búsqueda de un aprendiz digno, conoció al padre de Darth Plagueis, llamado Car Damask, y a una mujer, también de la raza Moon, ambos sensibles a la fuerza, pero no lo suficiente como para ser tenidos en cuenta y entrenarlos. No obstante, Darth Tenebrous predijo que la descendencia entre estos dos individuos daría lugar a un usuario de la fuerza muy poderoso, perfecto para ser utilizado en su gran plan de alcanzar la inmortalidad. Así que Tenebrous influyó en la mujer Moon para que sedujese a Car Damask y, fruto de esta manipulación de esta unión de conveniencia, se engendró a Ego prácticamente como un bastardo, que a los pocos años de vida sería entregado al que se convertiría en su maestro. Como compensación por parte de Tenebrous, gracias a su poder e influencia, Car Damask ascendería en rango e importancia dentro del clan bancario, llegando a ser el director del mismo. Pero la infancia de Ego Damask, antes de abandonar su hogar y de llegar a convertirse en Darth Plagueis, estuvo marcada por el cuidado y la atención de su madre, sobre todo tras ser consciente de sus poderes a los pocos años de edad y descubrir que, gracias a su sensibilidad en la fuerza, podía controlar las mentes de sus compañeros de juegos, llegando incluso a hacer que uno de ellos se suicidase. Una vez estos poderes empezaron a manifestarse de manera más evidente, el joven Moon fue entregado a Tenebrous, cumpliendo así el trato que habían forjado años atrás. Y así como el nuevo heredero del linaje de Darth Bane, Ego Damask comenzó su viaje para convertirse en Darth Plagueis como aprendiz de Darth Tenebrous. Durante los primeros años viajaron juntos por la galaxia, conociendo y expandiendo su influencia por los lugares más oscuros y sórdidos del borde exterior, sin llamar demasiado la atención, ocultos, haciéndose pasar por hombres de negocios, sembrando un poco el descontento y la controversia con el fin de ir desestabilizando y creando división a lo largo y ancho de la República, como parte del plan de los Sith para, algún día, llegar a acabar con los Jedi.
Este poder de influencia se vio multiplicado exponencialmente cuando Ego Damask, a los pocos años de haber abandonado su hogar y a su familia, volvería a su planeta natal para reclamar la riqueza y los títulos de su padre, que había fallecido prematuramente por una enfermedad congénita, que afectó también a sus hermanos, pero que a él, al ser hijo de otra madre, no heredó, dejándole como único heredero de toda la fortuna de la familia Damask. Y así, Ego utilizaría este poder e influencia heredado de su padre para persuadir a los miembros más influyentes de la galaxia. Líderes de grandes organizaciones, empresarios, políticos, senadores, sindicatos criminales, todos vendidos a los intereses del clan bancario, que financiaba prácticamente todos los grandes proyectos de la República. Así, el poder real de los Sith pasaba del ocultismo y de las redes de espionaje de los bajos fondos a las altas esferas y conseguía infiltrarse en todos los estamentos de la sociedad, ejerciendo una presión real sobre los Jedi, que poco a poco se habían fusionado con los organismos de la República, poniendo en duda la legitimidad y su validez con el fin de debilitarlos en cuanto a opinión pública y política se refiere. Durante todo este tiempo, Darth Tenebrous no invirtió mucho tiempo en entrenar a Plagueis como un Sith, más allá de cultivar su talento en la manipulación de midichlorianos con el fin de alargar su vida. En realidad, Darth Tenebrous mantenía ocupado a Plagueis con pequeñas misiones y pruebas poco relevantes o importantes, y todo lo que aprendió de los caminos de la fuerza y del lado oscuro fue prácticamente por su cuenta, ocultándole realmente a su maestro todo lo que había aprendido y lo poderoso que se estaba volviendo. Este engaño, este recelo y esta desconfianza iba en dos direcciones, como es típico en la filosofía de los Sith, y Darth Tenebrous también engañaba a su aprendiz, pues en secreto había tomado un segundo aprendiz, rompiendo así la regla de dos. Este nuevo aprendiz, conocido como Darth Venamis, entrenado en secreto por Darth Tenebrous, fue entrenado de manera mucho más intensa y eficiente en el combate con el sable de luz, pero también era sumamente poderoso en la fuerza, teniendo la capacidad incluso de levitarse a sí mismo para desplazarse rápidamente. Darth Plagueis desconocía la existencia de este segundo aprendiz, y no fue tras los importantes eventos sucedidos en el planeta Valdemnik que llegarían a enfrentarse. Valdemnik, un planeta oceánico repleto de islas tropicales, todo un paraíso de los territorios del borde exterior, cuyas cuevas y grutas ocultaban un recurso muy preciado para el plan de los Sith, el cortosis. El cortosis era un material muy raro y muy escaso en la galaxia, cuya principal propiedad era su alta tasa de absorción de energía, permitiendo disipar un disparo láser y, lo que era más importante, desactivar brevemente los sables de luz al entrar en contacto con ellos. Esto lo convertía en la contramedida perfecta para luchar contra los Jedi. Darth Tenebrous y Plagueis acudieron a Valdemnik con el fin de extraer este material, pero en una oportunidad donde Tenebrous tuvo que bajar la guardia, conjurando una barrera para protegerse de una explosión de gas en una de las cuevas, Plagueis aprovechó para acabar con su maestro, derribando grandes bloques de piedra sobre él y esgrimiendo una farsa en la que acababa con su vida para terminar con su sufrimiento. En su último aliento, Darth Tenebrous llevó a cabo su plan de contingencia para el que había estado experimentando, y gracias a los maxiclorianos consiguió poseer brevemente a Darth Plagueis. Pero al acceder a sus poderes de precognición, descubrió que el destino de Plagueis no era otro que morir a manos del que sería su aprendiz. Así que, intentando huir del cuerpo de Plagueis, quedó atrapado para siempre como una esencia incorpórea en la cueva. Tras esta lucha interna y a causa de algunas heridas graves producidas por el desprendimiento, Darth Plagueis quedó agotado y demacrado física y mentalmente, y tras vagar durante días sumiéndose en el lado oscuro para poder sobrevivir, llegó a la ciudad más cercana. Allí, tras infiltrarse y colarse como polizón en una nave carguero, fue descubierto por la tripulación, a la que prometió recompensar generosamente a cambio de que le llevasen a su hogar. El trato duró poco, pues la tripulación desconfiaba de él por no desvelar su identidad, y Darth Plagueis acabó con la vida de todos ellos, tomando el control de la nave y poniendo rumbo a su planeta. Una vez recuperado de sus heridas, retomó sus funciones como Ego Damask en reuniones con diversos empresarios, líderes y representantes de distintos gremios y consejos, tratando temas acerca de inversiones y apoyos a ciertos proyectos como líder del clan bancario.
Durante estas reuniones, lo más destacable fue el chivatazo de que bajo la capital de Naboo, en la ciudad de Zid, se habían descubierto grandes reservas de plasma que podían ser altamente rentables. Esto fue de gran interés para Darth Plagueis, no solo a nivel de recursos, sino que también vio la posibilidad de influir políticamente en las elecciones al trono de Naboo que se estaban celebrando justo durante este periodo de tiempo, y desatar un debate interno en el planeta sobre los derechos de explotación del plasma y la intromisión de grandes corporaciones como la Federación de Comercio a la hora de obtener grandes beneficios de la misma. Plagueis estaba sumamente interesado en interferir personalmente y apoyar activamente a la facción liberal, liderada por Bon Tapalo, que abogaba por facilitar la intrusión de agentes y corporaciones externas en el comercio de Naboo frente a la corriente más conservadora, liderada por Consigna Palpatine. Sí, el padre de nuestro querido Palpatine, pero luego vamos a esto. Este defendía la idea de un planeta aislacionista con la menor intervención de la República en sus políticas y en la gestión y extracción de recursos del planeta. Pero antes de que pudiese personarse en Naboo, Darth Plagueis tuvo que hacer frente a un fantasma del pasado. El otro aprendiz de Darth Tenebrous, Venamis, fue en busca de venganza por la muerte de su maestro, con el fin de enfrentar a Plagueis, matarlo y así reclamar y legitimar su título de Darth como Lord Oscuro. Aunque el duelo fue feroz y aunque pareciese que Venamis contaba con cierta ventaja por haber sido entrenado de manera más eficiente por su maestro, Darth Plagueis consiguió vencerle, aun creyendo en un principio que se estaba enfrentando a su maestro que había resurgido de entre los muertos. Venamis, una vez derrotado, se rindió y se ofreció como aprendiz para Darth Plagueis, pero este tenía otros planes para él. Lo encerró con el fin de estudiarle y experimentar con él usándole como sujeto de pruebas para sus estudios de manipulación de midichlorianos. Además, tras investigar los archivos de la nave de Venamis, descubrió que éste había estado reclutando usuarios sensibles a la fuerza como potenciales aprendices, como sus acólitos. Darth Plagueis rastreó y localizó uno a uno a estos usuarios y acabó con todos ellos, asegurándose de que nadie pudiese arrebatarle su puesto como el Señor Oscuro reinante. Aquí quiero hacer un paréntesis para que os deis cuenta de las grandes similitudes y paralelismos que podemos encontrar con Venamis y con Qimir, el personaje de The Acolyte, siendo este un aprendiz oculto de Tenebrous con un gran dominio del combate con sable de luz, poderoso en la fuerza, capaz de levitar, que intentó fundar una orden con nuevos usuarios sensibles a la fuerza y que en algún momento se enfrentaría a Darth Plagueis al descubrir su existencia. Obviamente la historia no es calcada, hay diferencias, pero podría ser la reinvención de este personaje en el canon actual, que además, como hemos mencionado en nuestros análisis de la serie, podría llegar a conectar también con los Caballeros de Ren, siendo este una inspiración o el fundador de dicha orden. Pero volviendo a Naboo... Perdón, aquí no. Aquí. Pues eso, volviendo a Naboo, y con Plagueis utilizando su identidad de Ego Damask como líder del clan bancario e interfiriendo en la trama política del planeta durante las elecciones al trono y el conflicto de los derechos de explotación del plasma, aquí sería donde conocería a un informante que tenía la facción a la que apoyaba. Este topo no era ni más ni menos que un joven Palpatine que, traicionando a su propio padre, filtraba información a la facción contraria. Palpatine, un joven aristócrata interesado en la política, deseaba que Naboo se abriese a la galaxia y abandonase las ideas más conservadoras que defendía su padre. Plagueis, impresionado por su ambición, su inteligencia y sus motivaciones, y ansioso de conocerle, entabló una relación muy estrecha con él, en la que Palpatine le servía prácticamente como espía con el fin de defender sus propios intereses en Naboo. Plagueis, además, aprovechándose de la fuerte oposición que tenía el joven Palpatine hacia su padre, se esgrimió como una figura paterna para él, y ambos forjaron un vínculo que acabó alertando a Consigna Palpatine y, en un intento de mantener alejado al Moon de su hijo, prohibiéndole cualquier tipo de trato o relación con él, lo único que consiguió fue enfurecerle y que el joven Palpatine buscase consejo y ayuda de Plagueis para emanciparse y alejarse de él totalmente. En ese momento de furia y odio fruto del recelo de su padre, Plagueis sintió algo especial en Palpatine.
Él podía ayudarle a conseguir el poder que estaba buscando y manipulándole y persuadiéndole con verdades a medias sobre su pasado e inventándose una historia de cómo él se emancipó de su familia matándolos a todos, le convenció para que cortara lazos con su padre, rompiera sus barreras y se entregase a su destino como su aprendiz. Palpatine, cegado y emocionado ante tal historia de superación de Plagueis, no lo pensó ni un instante y en cuanto se encontró a solas con su familia en un viaje por el hiperespacio, los asesinó a todos a sangre fría. Plagueis, sorprendido por el inmenso poder que había demostrado, por la ambición, la arrogancia y la poca empatía al realizar tan horrible acto, le prometió protección, eliminando todas las pruebas que pudiesen inculparle del asesinato de su familia y allí mismo, arrodillándose ante su nuevo maestro, le juró lealtad a él y a la Orden Sith, y desde ese momento recibiría un nuevo nombre, Darth Sidious. Palpatine comenzó así su nueva vida como Sith, bajo la tutela de Darth Plagueis, con un entrenamiento sumamente duro, con la idea de moldearlo y convertirle en un usuario poderoso del lado oscuro, valiéndose del odio y de la envidia como fuente de su poder. Durante décadas de entrenamiento, Darth Sidious dejó atrás cualquier resquicio de moralidad con tal de conseguir sus objetivos. Plagueis le maltrataba, haciéndole enfrentarse a sus males y demonios internos, negándole todo tipo de comodidades o placer, privándole de todo aquello que pudiera hacerle feliz, y mediante el uso de holocrones se sumió en el estudio del lado oscuro y de todas sus habilidades. Todo esto sin dejar de lado la vida política, y Plagueis siguió participando en negociaciones y concesiones económicas y de explotación del sistema Naboo, participando en complots, asesinando a sus oponentes políticos y ayudando a sembrar la discordia en los sistemas que poco a poco se iban sumando al movimiento de desconfianza creciente a la Orden Jedi. La Orden Jedi por estos tiempos se había convertido en las Fuerzas Armadas de la República. No eran un ejército, pero en una era de moderada paz y prosperidad ejercían como pacificadores, manteniendo la ley y el orden, bajo la constante mirada del Senado y de las instituciones de la República. Esto generaba constantes tensiones y presión sobre la Orden Jedi, sufriendo un descontento creciente por parte de ciertos sectores de la población e incluso a nivel interno por parte de algunos Jedi que consideraban que la Orden había perdido su neutralidad, cada vez sirviendo más a intereses políticos, más pendientes de disputas gubernamentales y diplomáticas en vez de ayudar realmente a quienes pudieran necesitarles. Esta tensión interna y esta disconformidad con alguno de sus miembros hizo que Jedis como el maestro Saifo Dyas o el conde Dooku, que se oponían de manera tajante a la gestión de la República, se convirtiesen en un fuerte interés para Darth Plagueis, y aprovechó la oportunidad durante una reunión de negocios donde estos Jedis acudían como mediadores para conocerles. Allí estaban también Jocasta Tanu y un joven Qui-Gon Jinn, con el que tuvo un fuerte enfrentamiento y un debate sobre los egoístas intereses de las empresas de explotación de Ego Damask y de cómo afectaban a la gente de a pie y fomentaban el descontento entre los habitantes del borde exterior. Darth Plagueis se dio cuenta en esta reunión de que el conde Dooku podía ser fácilmente corrompido debido a que sus ideas, totalmente contrarias a la República, cada vez le estaban alejando más de los Jedi, y su descontento con la Orden le convertían en el candidato perfecto para que en el caso de que Sidious dejase de serle útil, tener un segundo aprendiz que le pudiese sustituir, además de que el hecho de tener un aliado dentro de la Orden Jedi le serviría de muchísima utilidad para conseguir información vital de la misma y podría llegar a manipularle para destruirla desde dentro. Y de hecho, fue lo que hizo. Con la ayuda del conde Dooku, Darth Plagueis manipuló a Saifo Dyas, y con una visión del futuro de una gran guerra civil que precisaría de la creación de un ejército para reprimirla y evitar el colapso de la República, Darth Plagueis intentó convencerle para que, en nombre de la Orden Jedi, pero sin su consentimiento ni aprobación, acudiese a camino en secreto para ordenar la creación de este ejército, financiado por él en las sombras. Y aunque Saifo Dyas era temeroso de esta gran amenaza, Plagueis no fue capaz de convencerle, al menos de momento. Plagueis ya se había acercado previamente a los clonadores de camino con el fin de crear este gran ejército para luchar contra los Jedi. De hecho, como su primera opción como sujeto de clonación, tenía un soldado de la especie Jinchorri que, gracias a su inmunidad a los poderes de la fuerza, era la opción idónea.
Pero los Kaminoanos le advirtieron de que esta especie era demasiado agresiva y no podía garantizarle una obediencia de los mismos en un contexto militar, así que fueron descartados. Pero ahora, gracias a este contacto con el Conde Dooku y con Sifo Dyas, Darth Plagueis se dio cuenta de que lo más fácil era usar el propio miedo de los Jedi a perder el control de la situación, y en lugar de crear un ejército para luchar contra los Jedi directamente, podía ofrecerles esta fuerza militar que iban a necesitar para hacer frente a una amenaza que él mismo estaba gestando, y que llegado el momento les traicionasen y acabasen con ellos cuando menos lo esperaban. De esta manera y en este momento se sembró la semilla de la posibilidad de la creación de este ejército con Sifo Dyas como títere para ejecutar este enrevesado plan. Las guerras clon y por tanto el inminente final de los Jedi como fruto de este gran plan de los Sith estaba dando ya sus primeros pasos, pero más adelante volveremos a esto. Durante todo este tiempo, Darth Plagueis, como Ego Damask, seguía influenciando en los círculos más poderosos, codeándose con los seres más poderosos y adinerados de toda la galaxia. Esto le llevó a formar parte de una antigua y exclusiva orden social llamada la Orden del Círculo Inclinado, una cumbre secreta donde la élite se reunía para tratar muchos temas económicos, políticos y sociales, donde se tomaban realmente las decisiones que luego influían en el Senado por medio de los burócratas. Durante una de estas reuniones, Ego Damask fue presa de una trampa, un intento de asesinato que puso en jaque su vida y del que logró sobrevivir gracias a la intervención de su aprendiz Darth Sidious, que acudió en su defensa, y tras poner a salvo a su maestro, fue en busca de venganza y acabó con todos los culpables y cómplices de este intento de asesinato con sus propias manos. Y Darth Plagueis, aunque sobrevivió, quedó gravemente herido. La parte inferior de su mandíbula y su tráquea quedaron completamente destrozadas, obligándole a llevar un respirador que cubría toda esa zona de su rostro de ahora en adelante. A partir de ese momento, Darth Plagueis se apartó de la vida pública. De hecho, muchos le consideraban muerto tras estos acontecimientos y se dedicó en cuerpo y alma a sus estudios y teorías sobre la fuerza y el lado oscuro, experimentando acerca de los midichlorianos y su poder para eludir y trascender a la muerte, e incluso para crear nueva vida. Todas estas investigaciones y estudios quedaron grabadas en un gran manuscrito a modo de diario científico que dejaba constancia de todos los avances en sus experimentos. La ambición de Darth Plagueis era eliminar cualquier concepto místico acerca de la fuerza y comprenderla a un nivel puramente científico, de manera que al entenderla con ese nivel de conocimiento fuese capaz de manipularla a su antojo para sus propios intereses. Para ello estudió a los antiguos Sith viajando al Valle de los Señores Oscuros en el planeta Corriban, e incluso era conocedor de la leyenda de Mortis. Su única ambición era resolver cualquier misterio sobre la fuerza habido y por haber. Su sujeto de pruebas, Darth Venamis, el antiguo aprendiz de su maestro que derrotó años atrás, fue sometido a innumerables experimentos en los que fue torturado, asesinado y traído de vuelta a la vida en numerosas ocasiones, en una constante agonía hasta que su cuerpo no soportó más. Darth Plagueis quería conocer y experimentar sobre la continuidad de la consciencia después de la muerte, pero lo que era casi más importante para él, la creación de un ser mediante el uso del lado oscuro capaz de contener todo el conocimiento y poder que Plagueis y Palpatine habían conseguido amasar, y a través de un intenso trance combinando su poder, intentaron crear este ser. No lo consiguieron, pero la fuerza misma respondió a este siniestro intento y se opuso a esta oscura creación. Como respuesta a los esfuerzos de los Sith por esta macabra y tenebrosa obra, surgió como revés luminoso, como consecuencia de estos actos impuros y contra natura, un ser de luz, un ser creado por la propia fuerza con el fin de equilibrar la balanza y luchar contra el lado oscuro, el elegido. Después de este fracaso, Sidious y Plagueis continuaron su plan de ascensión en la vida política, pero a su vez, Sidious comenzó a entrenar a un aprendiz, el Zabrak conocido como Darth Maul. Darth Plagueis era consciente de ello y sabía perfectamente que Maul les sería útil en la culminación de su plan y como primer ataque directo y abierto con el fin de que por fin rebelarse a los Jedi para acabar con ellos, pero Sidious en secreto tenía otros planes.
Como consecuencia de la desestabilización, los constantes conflictos políticos y sociales, distintas revueltas, ataques y rebeliones, sumados a la crisis de explotación de los recursos de Naboo y los bloqueos comerciales impuestos por la Federación de Comercio que actuaban confabulados con Plagueis y Palpatine con el consiguiente desabastecimiento del propio Naboo y de otros muchos sistemas, la República empezó a ser vista como un gobierno fallido, plagado de corrupción y burocracia sin sentido que ahogaba las voces de muchos representantes del Senado Galáctico. En un intento desesperado del canciller Valorum por mantener el orden y el control, pidió la ayuda de la Orden Jedi, y a espaldas del Senado y sin dejar constancia de esto de manera oficial, para solventar la crisis de Naboo, estos enviaron como embajadores para negociar a Qui-Gon Jinn y su padawan Obi-Wan Kenobi. Este movimiento lo único que consiguió fue obligar a los Sith a acelerar su plan, y dejando constancia de la intrusión de la Orden Jedi de manera clandestina en estos asuntos políticos, propiciando la invasión de la Federación de Comercio a Naboo. Con esta crisis en su momento cumbre al borde del inicio de una guerra civil y con el punto de mira puesto en la Orden Jedi como catalizadores del conflicto, fue el momento perfecto para que Darth Plagueis se acercase de nuevo a sus antiguos amigos Jedi que estaban descontentos con la Orden, el Conde Dooku y Sifo Dyas. Plagueis convenció a este último, recordándole las visiones que había tenido del futuro, de que la creación del ejército clon del que habían hablado años antes era ahora un imperativo para poder mantener la paz en la República. Este finalmente aceptó, viajó a camino y ordenó la creación de este ejército en nombre de la Orden Jedi. Por otro lado, el Conde Dooku, que se encontraba bajo un profundo desencanto con la Orden Jedi hasta el punto de haberla abandonado de manera voluntaria, conoció a Sidious y se percató de que ambos tenían objetivos similares, y no fue difícil convencerle para que se uniese a los intereses de los Sith. Dooku fue entonces enviado a encontrar un sujeto idóneo para clonar y crear este ejército, y de esta manera acabaría reclutando al infame cazarrecompensas Jango Fett, instruido y criado por mandalorianos, quienes sabían perfectamente cómo enfrentarse a los Jedi. Sería la plantilla perfecta genética para la creación de un ejército letal. Además, Dooku y Sidious confabularon para asesinar a Sifo Dyas una vez hubiese ordenado la creación del ejército clon y así eliminar todo rastro o archivo del maestro Jedi y de camino o los clonadores. Además, Dooku, gracias a su influencia, consiguió muchos aliados que se sumaban al descontento y a la oposición no solo de la Orden Jedi, sino también de la propia República, fraguando así una red de sistemas que buscaban la independencia de la misma. Todo esto sucedía, como hemos dicho, mientras la República se enfrentaba a la crisis de Naboo, y como respuesta a esta amenaza que podría gestar la creación de una posible confederación de sistemas independientes dentro del seno de la República, tras una moción de censura como medida desesperada para resolver el conflicto, fue propuesto para ejercer como nuevo canciller supremo el propio Palpatine, que gracias a todo el trabajo previo junto a Plagueis había ganado una influencia y una confianza en numerosos sistemas de la República y se alzaba como la solución a todo el conflicto que en secreto y en las sombras él mismo estaba generando. Pero algo o alguien apareció, una posible amenaza para los planes de Plagueis para acabar con los Jedi. Un niño, Anakin Skywalker, se postulaba como el elegido, como esa respuesta de la fuerza a los experimentos oscuros que había llevado a cabo años atrás, había acabado en manos de los Jedi. Un ser tan poderoso que, entrenado de la manera correcta, podía suponer una amenaza para todo lo que habían trabajado durante todo este tiempo. Así que Plagueis necesitaba cerciorarse de este peligro, y quiso conocer al niño en persona. Y mientras le espiaba de manera clandestina, sintió un eco en la fuerza y tuvo una visión del futuro. Vio un cyborg con una armadura y un casco oscuro, y esta figura amenazante le advertía de que ese niño cambiaría el curso de la historia de la galaxia. Confirmando así la importancia de Anakin Skywalker, la prioridad para Plagueis y para Sidious era que no fuese entrenado por los Jedi. Por esta razón enviaron a su esbirro, Darth Maul, a eliminar a su maestro, Qui-Gon Jinn, que era realmente el único de los Jedi que había apostado por entrenarle, y también al padawan que le acompañaba, el joven Obi-Wan Kenobi. Darth Maul fracasaría en esta misión, pero los lores Sith no podían ocuparse de este asunto personalmente y correr el riesgo de ser descubiertos, pues estaban en el punto crítico y en el final de su plan para ascender al poder. Un paso en falso y todo el gran plan podría fracasar.
De hecho, tras convertirse en el canciller supremo, Sidious decidió que ya no necesitaba a Plagueis. Había aprendido todo lo que él podía enseñarle, había utilizado su influencia para llegar a lo más alto, y ahora solo veía a su viejo maestro como un obstáculo. Darth Plagueis, quien confiaba ciegamente en su aprendiz, quien había creído superar las limitaciones de la regla de 2, en la que siempre el anhelo y la búsqueda de poder de los Sith llevaban al aprendiz a matar a su maestro, fue traicionado. Durante una tranquila noche justo antes de su nombramiento, y mientras celebraban la victoria y ensayaban un gran discurso de aceptación del cargo, se relajaban, bebían vino y brindaban por la culminación de su gran plan en el apartamento de Ego Damask. Palpatine esperaba pacientemente hasta que el viejo Moon cayó dormido. Había llegado su momento, su maestro yacía totalmente indefenso y desarmado. Palpatine, con los ojos inyectados en su odio, su ira y su furia, sumido en el lado oscuro, liberó oleada tras oleada de rayos de fuerza sobre su maestro, disfrutando cada segundo de su agonía, torturándolo hasta la muerte mientras se sinceraba con él. Durante todo este tiempo, Palpatine había nublado la mente de Plagueis, y aunque éste confiase en él tanto como para instruirle y transferirle todos sus conocimientos, el aprendiz, una vez más, como desde los tiempos de Darth Bane, asesinaba a su maestro. Pero Darth Plagueis no se defendió ni se resistió ni lo más mínimo, ya fuese por arrogancia o por simple autoconvencimiento de que había alcanzado tal nivel de control de su cuerpo y de su consciencia gracias a la manipulación de los midichlorianos que se salvaría de la muerte. Se limitaba a mirar a Sidious mientras éste las estaba una y otra vez descargas con sus rayos de la fuerza. Sidious, confundido e incluso atemorizado, pero con total convicción, se sumió en lo más profundo del lado oscuro y le asestó el golpe final con una gran explosión de la fuerza, liberándose del yugo de su maestro de una vez por todas. Darth Plagueis el Sabio, quien había logrado un conocimiento y un entendimiento acerca de la vida y la existencia que sobrepasaba las leyes naturales, cuyas investigaciones y pruebas habían puesto a prueba a la propia muerte, experimentó en su propio cuerpo la agonía de una vida que se apagaba sin poder hacer nada al respecto. Un ser tan poderoso que podía controlar la vida y la muerte de todos los seres, excepto la suya propia. Un ser tan sabio que conocía y manipulaba las intenciones y motivaciones de todos los que le rodeaban, excepto la de su propio aprendiz. Un ser con tal arrogancia y prepotencia que jamás imaginó que dejaría de ser útil e imprescindible. La tragedia de Darth Plagueis el Sabio fue confiarle y transferirle todos sus conocimientos a un aprendiz ávido de poder, que anhelaba la inmortalidad y convertirse en el Sith más poderoso de todos los tiempos, codicioso e insaciable, quizás demasiado ambicioso, pues aunque Plagueis le confió los secretos de la vida eterna, fue incapaz de dominar las oscuras técnicas para sobrevivir a la muerte mediante la manipulación de los midichlorianos, pero todo el conocimiento que heredó de su maestro le servirían para seguir estudiando e investigando con el fin de lograr la inmortalidad que tanto anhelaba. Con toda la atención de la galaxia puesta en el nombramiento del nuevo canciller, la muerte de Ego Damask fue un acontecimiento poco relevante. Y más teniendo en cuenta cómo se había apartado de la política y de la vía pública durante los últimos años. Darth Sidious se encargó de borrar prácticamente cada prueba de existencia de Darth Plagueis, y la poca información sobre su maestro quedó reducida a algunos manuscritos, pero su leyenda sirvió de inspiración y guía para distintas sociedades secretas y cultistas Sith durante siglos. Pero al menos ahora tú podrás contestar que sí si alguien te pregunta. Dime, ¿has oído hablar de la tragedia de Darth Plagueis el Sabio?